¿Quieren contar un poquito lo que están haciendo en este momento para romper el hielo? Dale. Navegando. Bueno, eh, Bueno, bueno, empiezo yo. Yo estoy en este momento haciendo dos obras. Una es una versión de Señorita Julia de Strindberg, que estamos los sábados a las 21 horas en Million, que si bien no es un teatro, también se hacen funciones ahí, que es un bar, y estábamos usando como el espacio real, que dirige Moro Anguileri y actuamos Javier Drolas y yo. Y otra es Paranápora, que es una obra de Maruja Bustamante, que dirige y escribe, y estamos Cumbi Bustiza y yo con música en vivo de Guillermina Etkin. Así ¿y que dónde? todas mujeres, todas directoras mujeres. No, buenísimas las dos. En Abasto Buenísimas. Social Club, sí. Estoy Sí, en dos obras muy buenas, así que sí, sí, es una súper recomendación tipo placentera. muy bueno. Bueno, no, yo estoy escribiendo mi próxima novela, metida en eso, y así de la vida cotidiana estamos con estos talleres de autobiografía algunos, y otros que venimos con Manu Fuster del Recoleta, que vamos a empezar otra vuelta. Ana estuvo en uno de poesía performática en el Centro Cultural Borges, y este va a ser en Recoleta. Es los jueves de octubre. Así que, y un poco entrando en el tema de la poesía, bueno, varias cosas. Justo escuchaba a María Negroni decir que toda buenas aquí, más amigas, eh, que, que toda buena prosa y toda buena narrativa eh, era poética, ¿no? Y así no soy muy de las citas, pero lo estoy intentando porque abre como un poco, no es solo lo que se me ocurrió a mí mientras me bañaba, sino que dicen los demás. Entonces es como que da más mundo. Y escuchando a Borges, él también decía algo como que su abuelo le recitó una poesía y él en ese momento como que entendió todo y que la poesía sucede. La poesía es algo que sucede. No hay una preparación, un saber, es algo que sucede. En mi caso, mi mamá se entrenó, si bien es química, se entrenó como declamadora de provincia, es de Corrientes. Ya era anacrónico para su momento, ya la cargaban por ser la recitadora. A mí me encanta toda esa cosa anacrónica de Paulina Singerman y de Berta Singerman, y de que me parece que acá la reivindicaron Batato, Udarpilleta y Tortonese, ¿no? Es muy interesante cómo dio esa vuelta. O sea, a mí me vuelve la voz de mi mamá cuando lo veo a Batato, y cuando lo veo a Udarpilleta y cuando lo veo a Tortonese, porque esa voz que fue censurada, porque Borges y todos decían que ponele Alfonsina Storni era una cursi gritona. Claro, lo que pasa es que en ese momento, si nos ponemos históricas o revisionistas, vamos a ver que salían en la tapa de las revistas de la época, eran como celebrities, llenaban los auditorios, iban 5.000 personas, entonces la gente era la época anterior un poco al boom del realismo mágico, pero ya estaba como esa idea del gran escritor, ¿no? Siempre como esos hombres del gran escritor que está como conectado con algo superior y que es el genio, y después, bueno, las mujeres que hacen sus cositas chillonas, ¿no? Después no, cuando las recitan los hombres es una gran jornada de poesía. Pero bueno, esa fuerza siempre estuvo, igualmente, nada la aplastó. En mi caso personal, yo no me di cuenta, pero en algún momento, para ganarme la vida, no quería escribir más notas para los diarios. Yo escribía para Clarín, para acá, para allá, para todos los culturales. Y encima escribía mi propia literatura, entonces quería salir de la compu y se me ocurrió inventar esto que después se viralizó, que eran lecturas más música. Entonces digo, bueno, no, quiero que la lectura sea un momento comunitario y que sea como ir a un recital de música y lo poníamos con bandas.
y ahí lo empezamos a probar en las bibliotecas. Después, justamente en función de eso, armé otro ciclo que llamaba Confesionario, Historia de mi vida privada, también con lecturas. Pero ¿por qué agregué eso? Porque venía el gran escritor o lo que sea con su libro y era un plomazo leerlos en público. Entonces decía, bueno, conté algo personal, confesional, verdadero, a ver si tiene gancho. Bueno, en ese momento había mucha resistencia, ¿no? Yo no tengo nada personal para contar, bla, bla. Pero después quedé como una de las, de las que empezó a generar ese tsunami, que después fue la literatura del yo, pero digamos, empecé, que me costaba, creo que había ido al programa de Quiroga y que Martín Caparrós me había dicho como tipo, ay, qué circo, un circo, ir a leer lo que uno hace, ¿no? Y bueno, después fue al revés, terminé como con la lista de espera de que todo el mundo quería venir a ese rito que hicimos durante mucho tiempo en el Cultural Rojas, en Malva hicimos libro marcado, que fue después esta idea de marcar los libros, ir contando y compartir la lectura, como decir, ¿qué me pasaba tanto en mi biografía? Por ejemplo, me acuerdo que María Moreno dice, estaba pariendo, entonces en mi libro escribía los nombres, ¿no? En el libro que estaba leyendo, por ahí estaba leyendo, no sé, El Quijote, pero escribía los nombres posibles para su hijo. Eh, y a la vez era una experiencia que mismo María me lo dijo ahí como muy eh, eh, transversal, ¿no? Como que todo el mundo, simplemente habiendo ido a la escuela, tenemos esa idea de marcar, de subrayar o de acordarnos de alguna frase. Todo el mundo te cita algo, sea una marca real como una huella que quede impresa, ¿verdad? Este, o sea como una marca que quedó, ¿no? Y finalmente, dando toda la vuelta, y no es casual que esté en este lugar, cuando fue en el 18 y 19 toda la gran campaña por el aborto legal, acaba de llegar mi amiga Tatiana Parcero, que es fotógrafa mexicana y tiene una gran colección de todas esas marchas. Lo que yo organicé eran lecturas con público. Entonces, yo era amiga de, ¿cómo se llama esta amiga mía? Que tiene ese apellido escocés. Bueno, se me borró. Y ella organizaba todos los escenarios. Entonces, de golpe tenía 200 escritoras o 300 al mismo tiempo porque eran 3 escenarios que había que hacer 3 funciones y a cada una subían 20. Entonces, finalmente algo que empezó como confesionario, historia de mi vida privada, se enganchó con lo personal es político, ¿no? Que tiene el feminismo, que esto que dice Judith Butler, que el feminismo son biografías interconectadas, porque un poco nuestro modo de convencer y de esparcir ideología, como nos acusan que es cierto, era contar la historia personal. Entonces, cuando alguien te decía, no, pero qué sé yo, decía, bueno, pero fíjate que con 6 grados de separación alguien abortó cerca tuyo. Ah, bueno, o alguien tuvo esta experiencia laboral o tuvo esta experiencia de pareja. Entonces, finalmente, la historia personal que había empezado como un ciclo literario termina teniendo una función comunitaria. Finalmente, hoy, que tenía que hacer ese videíto para el Centro Cultural Recoleta y la poesía performática, no sé cómo quedó lo personal es poético. Entonces ahí estamos. Es como que las cosas van tomando alquimias, ¿no? Entonces la alquimia es eso, como la roca al oro, el oro a la roca, ahí vamos. Me parece que estaría bueno que empieces a leer. Empiezo yo. Mira que estamos subvirtiendo Ah, el no, orden. ¿empezaba yo? Empezás vos. Porque acá con Manu, Empezás que es acá, con este. con quien estoy compartiendo Página últimamente. 3. Tenemos un orden. Bueno. Yo te lo voy diciendo si querés. Entonces es página 30 de la máquina. Página 30. Bueno, estábamos viendo, acá hasta me gustan los titulitos, porque le pusimos el yo lírico,
del que habla Olga Orozco. eh, Capítulo 1, yo lírico, yo fabuloso. y el yo fabuloso, claro. Hay un momento en este libro, tiene una introducción de Tamara Kamensain, que es un flash altísimo, a ver si lo encuentro, donde ella habla del yo lírico, ¿no? Siempre está esa idea de los muchos yoes. En teatro, por ejemplo, se trabaja el yo afectado, ¿no? El yo lírico, me pareció muy linda esa posición, me siento muy identificada. Y yo acá en esta novela de esta saga, que se llama La máquina de proyectar sueños, eh, le puse fábula autobiográfica y es un yo fabuloso, ¿no? Las Desmayadas es un libro más lírico, este es un libro un poco más surrealista. Hay algo interesante entre el surrealismo y lo lírico, que por ejemplo, esto analiza Tamara, que me encanta, que dicen de Olga Orozco como que era surrealista. Pero ella dice que no, que tiene más una influencia del romanticismo alemán. Entonces, ¿cómo es esa vuelta? Bueno, yo ahora estoy escribiendo una obrita de teatro y llego a leer a Victoria Cirlot, que habla, esta española, habla de las monjas del 1600, que eran las monjas visionarias, ¿no? Que tenían un ojo interior. Y esas visiones del ojo interior las relaciona con las visiones de los surrealistas. Entonces, yo entiendo que hay como un romanticismo extremo que llega al surrealismo, ni hablar que la monjita le ponía un poquito de opio a la sopita, o unos opiáceos, y todo eso también llegaba a ese lugar. Entonces, empiezo a encontrar en la literatura de Orozco, a la que descubro después de haber escrito estos dos libros, no antes. O sea que fue una influencia que me llegó por otras escritoras y que me llegó por mi madre recitadora. Y eso me parece absolutamente increíble, ¿no? Que me doy cuenta de, o sea, que podría haber seguido, o sea, acá hice un par de marcaciones de cosas que se relacionaban y de influencias que yo había tenido, pero podría estar todo el libro completamente influenciado, quizás por, por ese lugar como, ahora que decía la roca y el oro, esos lugares, llamarlo metafísico, por ejemplo, cuando vos lo dijiste, yo me acordé que en Las Desmayadas, que empiezo hablando de la muerte de mi padre cuando estoy en el jardín con mis hermanas bailando, la muerte para mí fue algo personal, como bueno, tu papá se murió, yo tenía 15, pero a la vez fue un momento metafísico, porque vos lo que sentís es una rasgadura en la tierra, una rasgadura en la verdad. Entonces, eh, no sé cómo se llama esa caída del velo, pero sí entiendo que es un portal a la metafísica. O sea, yo a partir de ahí, en esa edad, leí mucho Borges y yo conectaba completamente, porque es un escritor que más allá de que usaba nombres complicados y se hacía no sé qué, eh, estaba en una línea muy del budismo y de la metafísica. Bueno, ahora lectura. Ahí voy. Página 30, Ceci. Sí. La luna es tan grande y luminosa. Ok. Página 30. No, de Las Desmayadas era, ¿no? De máquina. Ah, sí. Bueno, este es un momento idílico que lo tenía, no sé por qué marcado. Entra padre, trato de que no me vea emocionada,
Entra con 4 hueveras, con 4 huevos pasados por agua. Madre abre las persianas y nos sentamos en el balcón terraza de su habitación sobre el jardín. Tic, tic, tic. Al mismo tiempo, los 4 golpeamos las cucharitas contra la base angosta del huevo, y esa sincronía nos hace reír. Tic, tic, tic. La luna llena es tan grande y luminosa que nuestros cuerpos proyectan sombras como si fuese mediodía. Bajo esa luz, quiero que el tiempo no pase y detenerme para siempre en esta escena y respirar aliviada. Y seguimos. Desde las desmayadas. Sí. Mi cerebro lunar, lunático, nocturno, elabora una espesa sustancia química que va a enturbiar esa luz lúcida, transparente, que deja ver límpida la agonía y la muerte. Imposible mirarla de frente, encandila. Como respondiendo a una orden o un ruego que saliera de mis entrañas, él me envía su síntesis neuronal a través de sus tentáculos eléctricos. Un rayo reluciente que llega a las terminaciones nerviosas de todo mi cuerpo. Así estoy, sonámbula, narcotizada de dolor y desbordada de anestesia propia para insensibilizar. Logro vaciarme, despegarme de mí, verme desde afuera, ya no ser, ya no soy nada, salgo de mí. Ahí está la luna, blanca, indolente, y quisiera como ella estar apagada, solo reflejar la luz de los otros. Los demás sí, son, sí, saben, sí, quieren, sí, pueden. Yo no. Somos 3 niñas adolescentes de 12, 15 y 18 años a las que les acaban de anunciar que hallaron a su padre sin vida en la habitación del primer piso, la de la terraza que da al jardín en el que ellas permanecen desde hace largo rato. Una muerte anunciada pero no dicha. Una muerte escrita en el cuerpo pero sin palabras. Se enfría el aire del jardín nocturno. Llega el aliento de los brujos de nieve a helarnos la sangre, a mis 2 hermanas y a mí. Las 3 convirtiéndonos en estatuas de hielo, muñecas de nieve. Luego, el viento desde el suelo recorriendo pantorrillas, muslos, alzándonos los camisones hasta el cuello. 3 hermanas desnudas como 3 estatuas de bailarinas en el jardín, alrededor de la estatua central del Quijote malherido. Los camisones largos de mangas largas volando sobre nuestras cabezas. Viento nos lo quita con sus ráfagas envolventes y ascendentes. Viento nos los arranca, nos lo roba, nos lo saca, los hace volar, blancos, iridiscentes, refulgiendo en la noche como luces malas, como luciérnagas. Flotan suspendidos, con sus telas tensas a más no poder, brazos y cuerpos armados, como niñas voladoras sin cabeza. Viento levanta hojas del suelo y hace con ellas su capricho. Ahora viento sacude camisones de lado a lado, los amaca, los sube y baja. Viento arma, dirige, construye la escena espectral, nuestros camisones fantasmales flotando en el cielo del jardín familiar. Jardín ópera, jardín teatro, camisones volando sin cabeza. Viento lo logra, la escena muerte casi completa. Claro. Al principio. ¿Cómo? Sí, así como la madre muerta. No. A ver, yo la había visto. Acá. Así como la madre muerta le había aportado la contraseña para hablar con los muertos, ahora el marido muerto le aporta la contraseña para hablar con las cosas. He oído en el pan que cruje a solas el pequeño rumor con que me nombras. Tiernamente, en secreto, con tu nuevo lenguaje. La productividad de la paradoja hace de la muerte una condición de vida. Habría aquí, usando las palabras de César Vallejo, un cadáver lleno de mundo, que emerge en el revés de cada esfuerzo poético por escribir ese imposible de escribir, que es la muerte. Orozco se lo confirma a un tú que en este caso no es la poesía. Nuestro largo combate fue también un combate a muerte, con la muerte, poesía. Hemos ganado, hemos perdido, porque ¿cómo nombrar con esta boca? ¿Cómo nombrar en este mundo
con esta sola boca en este mundo, con esta sola boca. 13. Sí. Llega el quejido de madre desde su cuarto. Es un desgarro, agudo, quebrado, una vibración sonora imperceptible para el resto. La habitación queda lejos, pero lo escucho perfectamente. El timbre del quejido me cae como un rayo en la cabeza y me convierto en estatua de sal. Voy a desmayarme. Sin embargo, suspendo el desmayo. No es adecuado hoy requerir atención. Dejo que mi alma me abandone y se lleve todo lo que hay flotando en mí, mientras los esfuerzos se conducen a mantener mi cuerpo erguido, de una pieza, aquí, clavado en el jardín salvaje. Mi cerebro lunar, lunático, nocturno, elabora una espesa sustancia química que va a enturbiar esa luz lúcida, transparente, que va a dejar ver límpida la agonía y la muerte. Ya lo leímos, ¿no? Sí. No sé si ¿No? leímos Imposible mirarla de frente sí, en Candela. Sí. Bien. Bueno, acá había un paralelo que me gustó mucho, que ella en un momento, Orozco escribe como que la madre le da la contraseña para hablar con el padre muerto. Y de repente me doy cuenta que lo que yo escribo es que escucho un quejido de mi mamá, inclusive en algún momento pongo que mis hermanas no lo escuchan, que lo escucho yo sola. Y hay algo de esa habilitación materna para hablar con los muertos, ¿no? Después es este momento idílico que yo digo, bueno, estamos en la terraza con los huevitos, sabiendo que como que la muerte está acechando, pero que ese momento todavía es idílico. Lo veo, de hecho creo que está en este próximo que vos vas a leer. Digamos, hay algo que me parece muy interesante, así como la muerte es una experiencia, vivir la muerte de un otro, ¿no? Que nos da un paso a la filosofía, a la metafísica, a cuestionar la realidad, porque venimos en un orden, sobre todo si te pasa una muerte muy inesperada y cuando sos chica. Entonces hay algo que decís, bueno, ¿esto qué será? ¿Será verdad todo esto que estoy viendo? Pero ella dice en un momento, y eso es lo que a mí me encanta, y ahí es donde tiene como su tensión con su discípula, que era Alejandra Pizarnik, porque Orozco dice que lo opuesto a la vida no es la muerte, lo opuesto a la vida es la nada, pero que la muerte es esto encendido, es esto eh, indescriptible o descriptible como uno puede, que puede ser, yo creo que lo pongo como si fuese una ópera, como si fuese un teatro magnífico, como si fuese un sueño, ¿no? Como que pertenece al mundo onírico. Y creo que ahí estoy bastante influenciada, bueno, a través de Silvino Campo y a través de todas las escritoras que leí, eh, con esa vitalidad de la muerte, que por supuesto uno tiene que ir con respeto, ¿no? No es, bueno, pero no dejan de ser elementos de la vida, cosas que pasan en la vida. De las manos de papá, que era el gran mago, salían pequeñas oscuridades encendidas. Ven a verlas, Valerio. Ven a verlas en mi recuerdo que es el tuyo, donde el mago es tu padre y todo sucede en otra parte, siempre 8 años antes. Mientras tomaba mi copa de naranjada, vi a mamá de pie frente a la ventana, abierta con su copa levantada hacia el cielo, así, como he brindado yo después, año tras año, con todos los que estaban en aquella lejana Nochebuena, como brindo contigo, Valerio, con la certeza de encontrar tu copa a través del inmenso firmamento que tiembla. Ahí como el esplendor de a ella se le muere su marido, ¿no? Y le escribe bastante, escribe mucha poesía. Sí.
Seguimos, decime qué había más. Página 9, boca que come fuego. Bueno, y yo acá justo tenía, como cuando empieza la máquina, estoy haciendo un veneno que con mi hermana a la noche, con el juego de química, traté de lograr mi mejor mezcla esta vez. La lava alquímica color verde turquesa tornasolado combustionó y saltó una llama que tomó el borde de la manga de mi camisón. Padre rápidamente la apagó. ¿Qué hizo padre con ese fuego? ¿Se lo comió como un lanzallamas? Tan veloz fue su maniobra que si no fuera por el pequeño rastro negro en el puño rosa, una pequeña marca en mi camisón preferido, hubiera pensado que aluciné, que mis ojos y oídos cansados, con tantas noches en vela, arrebatados, inventaron esa ráfaga eléctrica de fuego quemante y enceguecedor. Padre y yo nos miramos con ojos aturdidos, aún encandilados por el estallido de luz repentina y la mirada reluciente, con ese brillo especial que deja una descarga súbita de adrenalina. Y me llamó la atención leer en esa poesía, capaz que sí la había leído, ¿no? A mí me pasa a veces que tanto el escribir como el leer eh, entro como en una hiperconexión que a veces no me acuerdo ni dónde lo leí. Pienso que nos pasa a los que escribimos, ¿no? Inclusive eso debe un poco tener que ver con el homenaje, el plagio, todo eso que a veces eh, lo que leemos entramos en un diálogo simbiótico, en el buen sentido, con quien estamos leyendo, que nos parece que siempre lo pensamos. Por ahí puede ser, es un viaje de doble mano, ¿no? Puede ser que uno lo pensó y el otro lo escribió, lo reconoce, o puede ser que lo leíste y ya está, te lo tragaste, te lo comiste y lo deglutiste y es tuyo. ¿Me toca a mí? Página 108. Ok. ¿Por dónde empezamos? Muerte hilandera, dice. Ah, bueno, sí. No encontré. Muerte hilandera. Eh, pa, 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 pa. Ah, sí. Por un lado está esto. Veamos quién se sienta. La que está envuelta en lienzos y grazna mientras hila deshilando tu sábana, tiene por corazón la mariposa negra. Pero tu vida es larga y su acorde se quebrará muy lejos. Lo leo en las arenas de la luna donde está escrito el viaje, donde está dibujada la casa en que te hundes como una estría pálida. En la noche, tejida con grandes telarañas por tu muerte hilandera, mas cuídate del agua, del amor y del fuego. Bueno, yo reconocí esto. Los blancos. ¿Lees vos? Dale. La luna enciende los pequeños charcos que dejó una breve lluvia, indicando que esta también es una gran noche de brillos, y reprochándonos porque no llegaremos a engalanarnos y salir a enamorar y enamorarnos, porque lo oscuro está, estuvo, sigue estando, y aquí, en la casa, anidando un cuerpo, el cuerpo flaco, largo, el cuerpo Don Quijote de vientre abultado por error biológico, por falla del sistema, envolviéndolo como al gusano en la crisálida, pero en vez de volverlo mariposa en su interior, de bordarle alas con finísimos hilos de sedas de colores, tejerá una cuna con hilos de destilado algodón para atarlo, enredarlo, dejarlo inmóvil, apretarlo tanto que ya no pueda respirar, hasta deshacerlo, y el cuerpo quede yacente, culpa de los hilos blancos exterminadores con los que tejieron esa capucha trampa, una mortaja frágil y fuerte como una gigante telaraña. Los hilos de seda que dejan a padre sin habla, sin oxígeno, sin pataleo. El partero de la muerte hizo su trabajo. Luego me indica que sería bueno colgarlo hasta que se seque. Le pregunto, ¿dónde? Y me señala un árbol desmesuradamente grande y alto, tan alto que toda mi altura solo llega a las raíces. Dígame si alucino, si estoy soñando, o si es cierto, si es real que padre muerto envuelto en hilos blancos cuelga a lo lejos de un árbol, que colgará hasta secarse, y así lograr que el entierro en el barro húmedo sea más cinematográfico. Las tres hermanas y la viuda
Esperarán en el bosque que el tiempo de sequía llegue. Ahí nos tienen, resignadas, con palas nuevas recién compradas. Y acá hay otra frase que dice, no dormirás del lado de la dicha. Y otra que dice, y el horcado me anuncia la pavorosa noche que te fue destinada. Bueno, yo no sé si es Olga Orozco, si estas cosas, recién con Manu estábamos pensando algo que hicimos en una frase que a mí me encanta de Shakespeare, que es esta frase que dice Lady Macbeth, come thick night, ven densa noche, ¿no? Como la noche es, bueno, la noche es todo lo que va a venir, como un anuncio Justo. ¿qué? Ah, el anuncio de la noche. Ah, sí, El anuncio. 120 de eso. ¿Yo? Sí. ¿Sigo? Sí, A ver, sigamos. Me siento un poco como en misa o en templo judío que se va a la página y uno dice leer tal página. Acá yo tengo algo. Para hacer otra. ¿No? 110, Ah, igual. Sí. 118 repetición del sueño y 120 para hacer otra. Bien, nos musicalizan mientras tanto. Ah, viene primero. Esta voz. Bueno, hay una Repetición cosa del acá sueño. que hay una idea que se llama repetición del sueño, que yo la relaciono mucho con el desmayo, ¿no? O sea, como el desmayo, como yo lo pienso en las desmayadas, es como un juego de hacerse la muerta para después saber que uno está vivo, ¿no? Creo que lo tomé de una película que me encanta, esta película que se llama la española Cría Cuervos, Sí, creo Cría que es. Cuervos, Cría Pablo Cuervos, Saura, sí. que las nenas, las hermanas juegan a morirse. Sí. Y después, no estoy muerta, sí. ¿no? Entonces, me parece que esa idea de decir, tengo que restar para darme cuenta que estoy. Es raro, pero es una cosa que hacemos, superhumana, y tiene algo que ver con el sueño, ¿no? Por dos cosas. Uno, porque el sueño es como un rato que te vas, estás en otro lugar, ¿no? Sí. Y por otro lado, tanto lo onírico como el desmayo, yo lo relaciono quizás con la metafísica, pero quizás también, como dice Tamara Kamenstein de Olga Orozco, lo relaciono con el romanticismo alemán y lo relaciono con estas monjas de las visiones, ¿no? Es un lugar donde uno dice, bueno, si me voy a acostar a dormir, me voy a permitir alucinar lo que yo quiera. Y si me voy a desmayar, también va a ser un acto transgresor hacia la vida, ¿no? Un acto de nublar. Repetición del sueño. Como una criatura alucinada a quien ya solo guiara la incesante rotación de la luna entre los médanos, o como un haz de mariposas amarillas sumergidas por el farol de las tormentas, o en el vértigo del miedo y de la oscuridad, o quizás más aún como la ahogada que desciende hasta el fondo del estanque, girando con un lento remolino de adiós. Así voy, convocada, sin remedio, hasta alcanzar mi sombra de extranjera en la niebla, hasta pasar los muros que llevan paso a paso a la condena, hasta entrar en la noche en que el malhechor asume las apariencias del sueño, para mejor herir sin ningún desafío. Ese es mi más allá, tras la única puerta que se abre cada día hacia la misma jaula, en donde la costumbre grana sobre sus alimentos de naufragio. Me gustó y tengo subrayada la palabra convocada, como que el sueño, ¿no? El desmayo, esa idea de ser llevada. ¿Cómo seguimos en nuestro 120. mapa? ¿Yo sigo? Sí, la que quieran. ¿O vos? Dice yo, pero dale. 120. Ahí vamos. Para hacer otra. Lo leo entero, ¿no? Dale. Y por ahí ya cerramos. Y queda una más, creo.
Ah, bueno, ya estamos llegando al final. Para hacer otra. Una palabra oscura puede quedar zumbando dentro del corazón. Una palabra oscura puede ser el misterio de otros nombres que tuve. Una palabra oscura puede volver a levantar el fuego y la ceniza. Matrica Doleza, llora por mí. Matrica Doleza, vuelve por mí. Ven a buscar el ascua del esplendor sepultada en mi mano. Y unas ramas sobre la cabeza bastan para desenterrar una reina borrada por las plumas de un dominio salvaje. Conservo de ese tiempo el tatuaje que deja una sombra de triste idolatría en todo cuanto toco, una respiración de plantas sofocadas que exhalan un veneno semejante al del sueño. El puñado de piedras siempre vivas donde hierve la sangre de mis antepasados. Un poder en tinieblas encerrado por el vuelo de un pájaro. Y esta máscara fúnebre que avanza desde el fondo de mi rostro cuando nadie me mira. Entre las ceremonias del amor, ninguna es comparable al matrimonio del sol y de la luna. El sabor de los días es como un talismán que preservara del gusto de morir, y el éxtasis y el pavor son como dos tormentas que vienen y se van, llevadas por el bostezo de una larga, larguísima pereza. Grisca Soledama, no llores por mí. Grisca Soledama, no vuelvas por mí. Rompe el cristal de invierno donde guardas mis lágrimas. Y desde no sé dónde los cabellos llorosos, anudados por unas cintas grises que despliegan un viaje de huérfana en la lluvia, vuelven con el color de la nostalgia. He guardado ese rostro como de ramo hallado en una tumba, un pedazo de vidrio para verme pasar embalsamada delante del cortejo de lo que nunca vuelve, y las historias del amor o el miedo, labradas por el llanto, sobre unas piedrecitas que señalan mi descenso al olvido. Alguien me llama a veces desde una casa que hunde sus raíces de arena en la distancia que llamamos nunca, y otras veces despierto en mi memoria con el olor de los países donde nunca estuve, porque mi exilio está conmigo. Cuando me alejo crezco como las catedrales. Quienes más me conocen me recuerdan como a una bujía apenas entrevista detrás de una ventana, o las aparecidas que surgen desde el fondo del estanque en su ataúd de hierbas, y llaman desde el costado de la luz a ciegas. Llaman. Garavantara Sarolam, junta nuestros despojos. Garavantara Sarolam, búscanos la salida. Toma el grano de trigo funerario, tómalo desde el fondo de cada eternidad. Entonces la que no duerme en mí levanta la cabeza de sonámbula como una luminaria entre las colgaduras de la fiebre. Siempre este gusto a sed, esta mano que incendia con mi mano las grandes asambleas de la sombra. Esta mirada que no ve para mirar mejor debajo de las aguas. Yo escarbo en mi memoria otra memoria como un desván en llamas, donde se ocultan cifras entretejidas con molduras, enigmas disfrazados de falsos personajes de la ley, revelaciones encubiertas con ropones de hiedra, entre restos de espejos, poderes enmascarados por la promesa de la muerte. Todo arde aquí, inmóvil en su envoltura inalcanzable, y alguien da la señal. Las aguas suben en una estría azul que rompe las paredes. Voy a poder mirar. Voy a desenterrar la palabra perdida entre las ruinas de cada nacimiento. ¿Y este nombre secreto con que me nombran todos y se nombran? Ya soy ajena a mí, pero es el mundo entero quien emigra conmigo, como un solo organismo arrebatado de cada cautiverio, de cada soledad, por esa bocanada de las grandes nostalgias. Y de pronto, este desgarramiento, esta palpitación en medio de la noche que corta su atadura en la vena más honda de la tierra, este fondo de barca que asciende sobre el lecho de plumaje celeste, este portal aún entre la niebla, este solo recuerdo del porvenir desde el comienzo de los siglos. ¿Quién soy? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Bueno, escuchando a Flor, me acordé que yo no leía a Olga Orozco, pero que sí la escuché. Mi mamá me expuso a dos mujeres, siendo yo muy chica, me imagino que tendría 10 o 9, que me asustaron mucho. Una fue Olga Orozco, que tenía una voz que encima de que todo era espectro, ¿no? Pero era como una voz muy grave, y yo que tengo voz muy grave, tenía voz muy grave de chica.
Entonces era como que ya me daba miedo ser ese monstruo que ella llevaba con tanta fuerza, ¿no? En su voz. La otra mujer fue Iris Scacheri, que era una bailarina, no sé si alguien la vio, Sí, que hacía como mucho espectro. Cuando yo la vi era una bruja. Entonces era como que, bueno, eh, serán esas cosas que para cerrar, era como habíamos, queda algo para leer, Sí. bueno, para cerrar este concepto y cerramos con la lectura, digamos, esa idea de que la poesía sucede y de la oralidad, ¿no? O sea, no la leí, pero la escuché y quizás la voz a veces puede conducir algo eh, mucho más como que la poesía tiene una relación muy fuerte con la naturaleza, ¿no? Como si fuera una vez, como el canto, como que una vez que uno entra en estas cosas que vos leías, ¿no? Dameshka, no sé cuánto, o sea, que uno entra a ser como el caldero y sigue y sigue y sigue y venga la noche y bla, y puede ir muy lejos, como que ahí pienso, habré, aparte de la declamación de mi mamá, esa escucha. Escuché también otro poeta genial que no me asustó, era más simpático, que era Leónidas Lamborghini, sí, muy divertido. que era muy divertido y lo de él era una cabalgata, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero digo, bueno, capaz que esta idea de... Marosa Di Giorgio también recitaba. No la escuché. Era bárbara. Hacía unas cosas así, era muy, muy preciosa. Sí, ella estaba mucho también, creo que lo de Marosa tiene que ver con el jardín, Sí. ¿no? Como que las mujeres tenían esa cosa de estar en el jardín y como también me decía mi amiga Vivi Telas, como que quizás no había un permiso del cuerpo de ser sexy, pero había como un permiso de la garganta, ¿no? Entonces como la garganta como un órgano súper erótico que se puede como mostrar de hecho, a mí me pasaba que cuando mi mamá recitaba en una cena con amigos, a mí me daba una vergüenza terrible porque era como esa mujer que trabajaba en el Hospital Rivadavia con su trajecito, el momento de la poesía, de hecho, si las buscan a las hermanas Ingerman, una hasta tiene una Sí, película sí, sí, hollywoodense, sí, sí. porque eran como unas Marlene Dietrich, ¿no? Con esa idea de la lentejuela que resalta. Así que sí, el recuerdo de mientras te escuchaba, digo, no, no, la voz sí la tengo. Ahí vamos. Tiene que ver justo con esto. A ver. Entonces, escucho rosas, rosas, y la voz se va hundiendo, sumergiendo, es áspera y hermosa, grave, casi ronca. Suena como el llamado de un cuerno. Es el shofar que congrega con un sonido que parece ser la llamada del centro de la tierra o de los cielos de los dioses. La R de rosa se vuelve una rosca masticada con suavidad en su boca. La lengua rosa, la saliva suave, pétalos envueltos en saliva, amasándose en líquido amniótico bucal, mezclándose en la lengua rosa, rosada, clarita, con el rojo carmesí de la rosa roja tan maravillosa. Los poros de la lengua absorben los sonidos como pétalos, sonidos con aroma y con sabor a pétalo de rosa, rocío, a pasto, a savia. Las papilas transforman vocales en gustos. Madre está en el medio de una bacanal, en la cabecera de una mesa tan larga que no llega a ver dónde acaba, porque parece la mesa infinita. Los gránulos de la lengua están transformando las vocales en objetos comestibles. Si las flores lo son, que no para todos. La A, la O, la rosa misma florecida, la R y las S, esos sonidos los disfruta como miel, como chocolate del mejor. Madre se ve vacuna rumiando sus letras pasto rojo rosado, amasando ese bocado una y otra vez. Sucede que madre cobra nuevos impulsos en medio de su duelo. ¿Cómo es posible? Madre, no veo el luto. Parecías tan firme en la prohibición. Era un no todo tu cuerpo y tu ser. Ni siquiera tenías que pronunciarlo. Tu cuerpo era esa palabra, una especie de negación de vida, la antimultiplicación. Sacaste adornos y tapaste espejos. Desdecoraste la casa y nos descoloraste a las 3 y a vos, a las 4. Decís no,
o no lo decís. Es igual, porque el aire de tu mirada cayendo siempre dice blanco, no al color, solo luz, no a la seducción, no a la fiesta, no a la música. Y mirá, estás en tu celebración privada, ¿cómo es posible? Acabás de prohibirnos la fiesta, pero vos te divertís. Dejás a mi hermana sin cumpleaños y a todos los que esperan el festejo. Es la gran espera de siempre, las 3 fechas de cumpleaños bien distribuidas en el año y la casa que baila y respira, que abre puertas y ventanas a la noche, las estrellas, los grillos, la música y los brebajes. Hace unos meses que festejé mis 15 y justo a mi hermana no le toca. Hubiera preferido que no me tocase a mí, no soporto verla sufrir. Ahí te veo como nunca, espléndida, renacida a solas. Te espío y descubro una cara desconocida, como si tu piel fuese solo una máscara de otro yo que vive oculto y humedecido en leche de rosas y almendras, de las que usaba Cleopatra en sus baños. Aunque no tan desconocida, esa cara te la vi alguna vez. A veces madre estalla, no es que sale de sí, es que algo de sí se sale. Emerge como un volcán, como un mundo sumergido en la mamá discreta, dulce, tímida, insegura. La exaltación en el decir, los recitados sobrepasados y excesivos en comidas con amigos me impactaban, cierto. Primero las acaricia las palabras rosa como si fueran pétalos. Luego las cocina letra por letra en la interioridad de las cavidades de su boca hasta volverla sustancia. Y saca una rosa real desde su lengua como la maga maravilla. Hermoso.